Es un placer poder saludarles, hermanos, amigos que nos sintonizan a través de las redes sociales. Hoy vamos a complementar la segunda parte del primer mensaje que compartimos, que se tituló La ley de los sacrificios, que al final de cuentas vino a ser la ley de Moisés en su tiempo. Muy bien, y que fue la ley que Cristo clavó en la cruz. Hoy vamos a tomar la segunda parte, que realmente eso es lo que a nosotros nos saca a la luz acerca de esta gran confusión que existe entre la ley de Moisés y la ley de Dios. Así que quedó claro entonces que la ley de Moisés fue clavada en la cruz. Cristo la terminó en el santuario. Cuando Él muere en la cruz, consumado es, el templo se rasga, sale del santuario y ahí terminó la ley mosaica. Hoy vamos a hablar acerca de la ley eterna de Dios, que son los 10 mandamientos, para que nos ayudemos a comprender. Eso fue lo que a mí me ayudó a salir a la luz acerca de esa confusión, que la ley había sido clavada y que Cristo la había terminado, pero a la luz de la Biblia esto no es así. Vamos a orar para poder abrir la palabra de Dios en esta hora. Amado Dios y Padre, alabamos tu nombre. Pedimos la dirección y la bendición de tu palabra. Bendice a nuestros oyentes y que este mensaje edifique nuestra vida y nos dé claridad para comprender cuál es tu iglesia en este tiempo y cuál ha sido, Señor, tu iglesia siempre y cuál será en el tiempo del fin. Perdona nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Dios le bendiga a todos los que nos sintonizan. Y en esta hora queremos compartir la ley de Dios. Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 18. Vamos a partir de este texto porque es en realidad la confusión que hay. De ahí la ley de Dios es eterna. Antes de que la ley existiera por ejemplo, en el jardín del Edén, la ley existía en el cielo. Sí, allá hay leyes, porque allá no permitió Dios el pecado, Satanás se rebelara contra él. Lo sacó de allá, ¿por qué? Porque hay leyes. Pero hoy queremos partir de aquí del libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 18. Y vamos a ir explicándolo por partes para que vaya quedando claro. Miren, dice la palabra y así: la santa ley de Dios, esta es la ley moral que Dios dio para regular la conducta del pueblo. Recordemos que el pueblo estuvo 430 años esclavo en Egipto, y ahí venían ellos curtidos, como se dice, ¿verdad? De toda la idolatría, las costumbres de allá las traían. Así que en ese tiempo se olvidaron de lo que Dios había compartido a través de José y sus hermanos. Ahí se perdió eso, ¿verdad? Pero estaban esclavos. Pero cuando Dios los saca aquí, les dio esas leyes, que es la ley moral, son la ley de los 10 mandamientos. Esa ley no fue dada para que Israel, si la cumplía, se salvaría de la muerte, no. Dice, ni fue la ley dada por Moisés. La ley no la escribió Moisés, los 10 mandamientos los escribió Dios. La salvación vendría por medio de un Salvador, que era Jesús, la simiente, ¿verdad?, de la mujer que vimos en Génesis 3:15. Pero aquí en Éxodo vamos a leer lo que dice Éxodo 31:18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Quién escribió la ley? ¿Moisés o Dios? Aquí vemos que fue Dios el que escribió los 10 mandamientos con su dedo en tablas de piedra. La ley, por eso nuestro tema anterior hablamos sobre la ley de los sacrificios, que fue la ley mosaica ya cuando Moisés vino.
Y precisamente esa ley fue la que Cristo clavó en la cruz, lo que dice Colosenses 2, 14 al 16. Esa fue la ley que Cristo clavó, porque Cristo fue clavado en la cruz. Él terminó con la ley de los sacrificios. Esa ley que estamos viendo, la ley de los mandamientos, no es la ley de Moisés, ni podemos revolverla. Los profetas, el salmista David, el Salmo 19, qué preciosidad de salmos, hay que leerlo. Dice, la ley es mi delicia. Ahora, en la ley me deleito, dice. Así que entonces, está hablando de los 10 mandamientos. Ahora miren, vamos a ver aquí, en el libro de Deuteronomios, a manera de recordativo, ya lo vimos en la lección pasada, según Deuteronomios 31:9, dice, y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Y cuando acabó Moisés, el verso 24, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esa ley en un libro, hasta concluirse, dio orden a Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté ahí por testimonio contra ti. Entonces aquí Moisés escribió su ley en un libro, la ley mosaica, que fue la ley que terminó cuando Cristo vino. Pero ahora, veamos, estamos en el enfoque de los 10 mandamientos, la ley de Dios. Dios escribió las tablas de piedra, 2 tablas de piedra, y se las entregó a Moisés. Aquí en Éxodo capítulo 20, versículo del 3 al 17, aquí encontramos el testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Eran los 10 mandamientos, era la ley que Dios escribió. Y vamos a empezar a leerlos. El primer mandamiento dice así lo que Dios le dio a Moisés. Éxodo 20 del 1 al 17. Y habló Dios todas esas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Este es el segundo mandamiento. El tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará Jehová por inocente al que tomare su nombre en vano. Esos son 3 mandamientos. No tendrás otros dioses, no te harás imágenes, no tomes en vano el nombre de Jehová tu Dios. Y el cuarto mandamiento, que incluye ¿qué? Acuérdate, según Éxodo 28, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Entonces, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y reposó y santificó el día 7º. Honra a tu padre y a tu madre. Aquí vamos con el quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. 6º mandamiento, no matarás. 7º mandamiento, no cometerás adulterio. 8º mandamiento, no hurtarás, no tomarás lo ajeno, no robarás. 9º mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falsos testimonios. Y el 10º mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Estos son los 10 mandamientos que Dios escribió.
Esta es la ley vigente, incluyendo el cuarto mandamiento, que es el sábado. Ahora quiero llevarlos a otro contexto. La Biblia contesta a la pregunta: ¿qué ley fue la que Moisés escribió aquí? El salmista dice, Salmos 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Verso 8, Salmos 19:8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Así que la ley de Dios, que son los 10 mandamientos, esta ley es perfecta, porque Dios es perfecto. De hecho, el centro de la ley, que es el día de reposo, es un día de adoración. El día sábado es un día de adoración. Entonces, por eso quedó en el centro, para que el hombre no se olvidara que nuestra existencia, el mundo que nos rodea, vino a través del poder creador de Dios. Nosotros no nos recordamos cada año, nosotros eso ya vino de las tradiciones, ¿verdad? Que nos enseñaron que cada año se celebra cada cosa, no. La inauguración en el principio fue el séptimo día. Dios bendijo el séptimo día cuando terminó en 6 días la creación, y el sábado es la corona de la creación. O sea que se cerró el ciclo de 7 días en el séptimo día. Por eso Dios lo dejó como un día de encuentro. ¿Sabes? Un día de encuentro con Él, con la familia. Dios lo dejó para que no nos olvidemos que Él es nuestro Dios. Entonces aquí David está diciendo que la ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová no es como dicen que era una débil ley. Incluso muchos tienen un mal concepto de ese texto, porque pues andan perdidos acerca del entendimiento y razonamiento del texto. Incluso he escuchado unos que dicen no, que la maldición de la ley, ¿sí? Tienen un concepto diferente, raro y feo acerca de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque no la han entendido, y yo así la tuve antes. Muy bien, dice entonces aquí, miren lo que dice. Esa ley, por ejemplo, el salmista está diciendo que la ley de Jehová es perfecta. El apóstol Pablo, en el libro de Romanos, este es en el Nuevo Testamento, capítulo 7, versículo 12, dice Pablo: de manera que la ley es santa y el mandamiento es justo y es bueno. Pablo aquí reconoce que la ley de Dios es santa y el mandamiento es justo y es bueno. Pablo tenía muy bien definido. Pablo fue un estudiante fiel y escribió lo que aprendió de la Biblia. Así que Pablo aquí entonces dice que la ley de Dios es santa. Y el mismo apóstol Pablo, él nos dice en el libro de Romanos capítulo 13, versículo del 1 al 7. Dice que las leyes fueron puestas, que la ley civil, la ley que los magistrados usan, que la autoridad tiene hoy y la aplican, fue tomada por Dios. Vean lo que dice Romanos 13 del 1 al 5. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Los gobiernos han sacado las leyes de lo que Dios ha dejado. Dice el verso 2: de modo que quien se opone a la autoridad terrenal, a lo establecido por Dios, a Dios resiste. Y los que resisten a Dios acarrean condenación para sí mismos. Es el verso 2. Ahora el verso 3. Romanos 13, 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Escuchen bien el 13:4.
porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues el servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. La ley de Dios no ha terminado. Hoy el que delinque, el que roba, el que mata, el que viola cualquiera de los 10 mandamientos, se le aplica el código de la ley de Dios. De aquí lo sacaron. Así que la ley de Dios no ha pasado. Dice el verso 5, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Entonces, mis hermanos, las leyes que rigen nuestro mundo fueron establecidas por Dios. Los magistrados, los jueces, ellos aplican esta ley. Claro, ahora ya la modifican y la tuercen algunos a su conveniencia, pero la verdadera ley de Dios está aquí, es justa y es recta. Esa ley no se vende. Esa ley hace juicio exactamente como es. No se vende esa ley. Ahora dice que las leyes civiles que nos rigen hoy fueron tomadas de la Biblia. ¿Saben qué pasó, mis hermanos? Cuando el Imperio Romano tomó la ley civil y la ley religiosa en sus manos. Esa ley la menciona Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 al 17. Ahí aparece una bestia. Ahí aparece una bestia, ¿verdad? Que tenía 2 cuernos como de cordero, dice el revelador, pero hablaban como dragón. Entonces, ahí fue la unión, unieron el Estado y unieron la iglesia. Si nosotros nos damos cuenta, en los días de Jesús, según Lucas capítulo 24, versículo 20, ahí quedó escrito en su tiempo y en su hora, y está como testimonio hoy, de que Roma se unió. Dice ahí que, por ejemplo, Poncio Pilato era el gobernador y Caifás y Anás eran la iglesia. Ahí dice claro que ellos se unieron y ellos mataron al Hijo de Dios. Ellos mataron al Hijo de Dios. Ahí está el testimonio. Así que, entonces, según Apocalipsis capítulo 13, dice así: esta bestia es un poder político que sube de la tierra. Y dice el verso Apocalipsis 13:11: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Parecía que era cristiano. Pero dice en la segunda parte, 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. La unión de la iglesia. Roma toma la iglesia a sus riendas y dominaba el mundo a través del poder político. Y ahí hay otras cosas interesantes que podríamos sacarlas a flor, ¿verdad? Pero no nos da el tiempo. Roma tomó un tiempo de 1260 años, en los cuales prohibió las escrituras, persiguió a los santos. Los santos huyeron, se escondieron, pero la Biblia dice que Dios les devolvió el espíritu a esos 2 testigos, según Apocalipsis capítulo 11, versículo 13. Ahí aparecen 2 testigos, ¿sí? Que eran los 2 olivos. Y aparecen 2 lámparas. Y los 2 testigos, precisamente esos 2 testigos, son el Antiguo y el Nuevo Testamento, que estuvieron enterrados, supuestamente murieron, la bestia los mató, porque lo prohibió. Solamente Roma, los sumos pontífices, las personas de alto rango en el catolicismo, ellos tenían, según ellos, la facultad de poder leer la Biblia. Por eso quitaron la Biblia y parecía que había desaparecido.
Pero ahí en Apocalipsis capítulo 11, versículo 10 y 11 dice que Dios les dio vida. Durante 1260 años Dios les dio vida y volvieron a levantarse, volvió a surgir la palabra de Dios. Por eso es que la historia, lo que sabemos del 31 de octubre de 1517, ahí empieza Dios a levantar otra vez el cristianismo, a través de la rebelión de Martín Lutero, cuando él clavó sus 95 tesis en la puerta de Gutenberg en Alemania, en su iglesia. Ahí empezó a despertar, Dios empezó a levantar, a darle vida a la palabra de Dios que estaba muerta. Dios le dio su espíritu y la levantó, y por ahí empieza. Y más adelante surge el cumplimiento de la profecía, donde terminan los 1260 años. El despertar religioso, y surge también la iglesia adventista, una iglesia que viene de la profecía, nace de la profecía y seguirá terminando en la profecía. ¿Por qué? Porque la iglesia, dice el libro de Proverbios, que una iglesia sin profecía se desenfrena, se pierde. Así que nosotros estamos en el enfoque de la ley de Dios. Esa ley de Dios es la que el enemigo no quiere. Él puso sus propias leyes. Daniel 7:25 dice que él iba a quitar la ley de Dios y la cambió. Cambió los 10 mandamientos. Y no me dejarán mentir los que conocen el catecismo. Ahí no aparecen los primeros 4 mandamientos de Dios, no aparecen. Aparecen los 5 mandamientos, y hasta eso cambiados uno por allá, otro por acá. No aparece en el orden que Dios lo escribió. Así que esta ley de Dios es eterna, y la Biblia dice en Deuteronomio 4:32 que no se le puede añadir y no se le puede quitar. Apocalipsis 22:18 dice que el que le quita será su nombre borrado del libro de la vida. Al que le pone caerán las 7 plagas postreras sobre él. Así que cuidemos, esta es la ley eterna de Dios. Por eso Jesús fue muy enfático. Los profetas, ellos guardaron la ley de Dios, pero será otro tema. Jesús enfatizó mucho, los apóstoles lo enfatizaron. Jesús dijo: si me amas, guarda mis mandamientos. Juan 14:15 y verso 21. Juan 15:10. Si me amas, guarda mis mandamientos. Y termino con lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. El que dice que me conoce y no guarda mis mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Mis hermanos, ese poder político que aparece en Apocalipsis 13 a través de un símbolo de una bestia que es un imperio, un gobierno, dice la Biblia que esa bestia tuvo una herida. Una herida de muerte fue cuando le quitaron, cuando Napoleón Bonaparte le arrebató el poder civil, separó la iglesia, ¿sí? Quedó separada. Por eso ahorita tenemos una paz, supuestamente una paz aquí. No, mientras estamos en paz aquí, el enemigo está trabajando en el Vaticano y toda su serie de ramas que tiene, las Naciones Unidas incluso, están trabajando para poder llegar otra vez a ese mismo punto cuando dice que la herida fue sanada. La bestia que ahora es, que fue, hoy no es y será. Proféticamente volverá a levantarse otra vez ese poder, a unir el Estado y la iglesia. Y se levantará otra persecución. Apocalipsis 12:17 dice... Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. La mujer representa a la iglesia. Y se fue a hacer guerra contra el resto de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que, mis queridos hermanos, oremos. Los que hemos entendido y conocido esta iglesia que guarda la ley de Dios,
Muy pronto se acabará la libertad religiosa. Pondrá un decreto. Hoy nosotros observamos los 10 mandamientos y dentro de ellos está el día de reposo, que es el día sábado. El día establecido por Dios. La iglesia que Dios fundó al principio. Y cuando vino a esta tierra a humanizarse fue a la iglesia a la que él asistía los sábados. Lucas 4:16 dice que él guardaba el sábado conforme a su costumbre. Los discípulos guardaban el sábado. Así que mis hermanos, ojalá la Biblia responde a la Biblia. Hemos usado la Biblia para poder entender, y si hay alguna curiosidad, alguna duda, algo que aclarar, tenemos la ventaja de recibir los mensajes y poder darle ampliación. El tiempo es corto en las redes sociales y no podemos ampliarnos grandemente, pero mi deseo es que podamos ser bendecidos por la obediencia. Aquí entran 3 cosas: la obediencia, la fe, la gracia, la misericordia. Eso van de la mano, no solamente por la fe. Romanos 3:31 dice el apóstol Pablo así, dice que por la fe invalidamos la ley. De ninguna manera dice, antes la establecemos. El profeta Isaías en el capítulo 8, versículo 20 dijo así: a la ley y al testimonio, si no enseñan, si no predican, si no hablan conforme a esto, no les ha amanecido. Hay que estudiar la Biblia. La Biblia se contesta sola, no necesita interpretaciones de grandes teólogos, no. Pidamos la dirección de Dios, pidamos la bendición de su Espíritu y Él nos va a enseñar cosas maravillosas, nos va a revelar muchas cosas que no entendemos. Solamente es a través de ¿qué? Del estudio, la oración, la obediencia. Sigamos las pisadas de Jesús y no vamos a extraviarnos. Solo Jesús es nuestra esperanza. Él es nuestro faro, Él es el agua de vida, Él es el pan de vida eterna. Comamos cada día su palabra y démosle el primer lugar en nuestras vidas. Gracias. Dios le bendiga y estamos en contacto. Cuídense mucho, un saludo para todos, donde quiera que se encuentren. Está pasando por alguna tribulación, no se preocupe. La noche llega, pero viene el amanecer. Van y vienen. La vida no está rodeada de puras flores. Hay espinas, no es pura luz, no es pura alegría, hay tristezas, hay pobrezas, hay enfermedad. Pero confiemos, Dios es nuestro amparo y fortaleza y nuestro refugio. No busquemos hechiceros, no busquemos adivinos, no busquemos consejeros, sencillamente aprendamos el método de Cristo. Dios le bendiga, cuídense mucho y fue un placer poder estar con ustedes.